muchísimo, que es magíster en Política y Economía Internacional por la UDESA, magíster en Política de Derecho y Gestión Ambiental por la Universidad Austral, especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Buenos Aires, es licenciada en Ciencias de Comunicación con especialización en Políticas y Planificación, también por la UBA, y actualmente es directora del Círculo de Políticas Ambientales, fundación orientada a la incidencia política en materia ambiental y energética. Fue directora de Greenpeace en Argentina, Chile y Colombia, y actualmente también es consultora en proyectos de organismos internacionales, entre otros Banco Mundial, la OIT y otros. Y por último, a quien también agradecemos demasiado, es a Laura Rocha, que es presidenta de Periodistas por el Planeta. Bueno, ya arrancamos a grabar, la charla va a estar grabada, después va a estar disponible en el canal de YouTube de la Escuela de Política y Gobierno para quienes no pudieron acceder, así que va a estar disponible ahí para cuando quieran volver a revisar esta conversación. Bueno, sin estirar más la presentación, Leo, tenés 15 minutos y bueno, nada, nuevamente te agradezco muchísimo. Estás silenciado, ahí está. Probado, ahí estoy, ahí estoy. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación, para mí es un gusto. Eh, Varias cosas, me parece que nada, esta charla plantea ahí un debate que por supuesto trasciende la discusión en la que estuvimos inmersos la última semana, que es lo de glaciares, pero que como estamos discutiendo en el medio de lo de glaciares, quiero traerlo en un principio porque si hay tensión entre los procesos de flexibilización ambiental que viene desarrollando la Argentina o que se están intentando desarrollar en la Argentina y los procesos de protección ambiental que hemos construido a lo largo de la historia, una foto más que clara es lo que pasó esta semana y lo que viene pasando en general también con este gobierno, ¿no? Yo soy de los que parte de la base de que el proceso de desregulación, si se quiere, de la protección ambiental es un proceso de largo aliento en la Argentina que se fue consolidando de la mano del consenso minero, decimos cuando discutimos política, digamos, y tenemos estas discusiones como las de glaciares, pero también de un consenso que es un poco más amplio para mí, que lo viví en el Congreso de la Nación en distintos periodos políticos, que es como el consenso del desarrollo, entre comillas, digamos, del desarrollo económico de la Argentina y la necesidad de establecer determinados parámetros que garanticen grandes inversiones que les permitan a la Argentina construir una infraestructura o aprovechar sus bienes comunes, recursos naturales, para garantizar un encadenamiento productivo. Eh, yo no puedo dejar de pensar la modificación que hoy proponen a la ley de glaciares de la mano del RIGI, de la ley bases, pero tampoco puedo dejar de pensar a esa modificación de la ley de glaciares con el largo aliento que les decía antes, pensando en la ley de inversiones mineras, pensando en y sin embargo, esa ley de glaciares tiene 15 años y es posterior a la ley de inversiones mineras, es posterior al Código Minero, es posterior a la Constitución del 94, que también creo tiene que ver con esas tensiones del consenso minero, del consenso del desarrollo. Yo creo que hay una discusión ahí para saldar y esta es como queda claro que es una falsa dicotomía o que nosotros desde la ecología y el ambientalismo planteamos que es una falsa dicotomía entre desarrollo y protección ambiental. Y esa es una discusión donde muchas veces a los ambientalistas nos ponen en un lugar eh, para ningunear el planteo que nosotros estamos haciendo. Creo que tenemos de la mano la posibilidad de ir consolidando nuestro planteo en la medida, lamentablemente, de que avanza la crisis ecológica a nivel global y que la evidencia científica fue garantizando que esos argumentos que nosotros veníamos planteando se fueron consolidando. Y quiero decir que esa discusión, que es de largo aliento en la Argentina y que se da tanto con gobiernos peronistas como con gobiernos de derecha, como con gobiernos libertarios, yo creo que tiene más posibilidades de permear o de avanzar en contextos de mayor democracia.
de mayor pluralidad, podría decir. Y esos contextos de mayor pluralidad yo los encuentro en gobiernos populares o de centro izquierda o de centro izquierda, si se quiere. Más allá que después podemos ver que en América Latina hubo grandes contradicciones, ¿no? La discusión de Evo Morales con la Reserva, las discusiones de la Barrick Gold y Cristina Kirchner bueno, nada, está más que claro eso. Creo que en esos contextos donde hay más pluralismo y más democracia, el ambientalismo puede consolidar frentes eh, sociales, políticos, distintos tipos de articulaciones que permiten avanzar en, por ejemplo, la ley de glaciares, a pesar de la voluntad del oficialismo del momento, o la ley de bosques. O en el último periodo popular, la ley de manejo del fuego, digamos, ¿no? En cambio, cuando hay gobiernos de centro y centro derecha, es más difícil para los sectores del ambientalismo generar el lobby necesario que permita construir las articulaciones que lleven adelante la conquista de este tipo de legislación de protección ambiental. ¿Por qué? Porque se consolida el lobby minero y el lobby de desarrollo y tienen la posibilidad de articular otros sectores, que no es ni nada más ni nada menos lo que estamos viendo actualmente, o lo que pasó en los 90 también con el periodo neoliberal. Quizás eh, habría que discutir, lo traigo acá como una discusión política como un aporte a esta discusión desde una perspectiva política. Yo no soy especialista en derecho, no soy ambientalista y militante y tengo una perspectiva política y puedo leer desde la legislación que se ha construido como la expresión en los avances y retrocesos de esa legislación de las articulaciones que ha logrado el movimiento socioambiental a lo largo de distintos periodos políticos. Y si bien, insisto con esto, considero que hay un consenso del desarrollo que atraviesa todos los sectores políticos que han gobernado la Argentina desde la democracia en adelante, eh, y que ese consenso del desarrollo tiene aparejado un consenso minero, el sector minero ha convencido a todos los partidos políticos de que es necesario grandes condiciones económicas, beneficios, beneficios impositivos, grandes condiciones para garantizar la inversión, porque si no, no vienen a Argentina. Y esto lo dicen compañeros míos del bloque cuando yo era parte del bloque peronista y lo dicen los discursos de los diputados y las diputadas libertarias en el medio o de los senadores y senadoras en el medio de la discusión. Lo podíamos ver en el debate sobre la ley de glaciares. Toda la transversalidad de los bloques tenían opiniones en la misma dirección y recién estaba viendo unas notas de opinión sobre la ley de inversiones mineras del año 93 y era el mismo planteo, digamos, ¿no? Se necesita estabilidad, se necesita beneficios impositivos, se necesita atraer a esas grandes inversiones porque Argentina tiene una gran oportunidad, porque tiene esos bienes. Y entonces ahí corren de eje la discusión del agua, que corren de eje la discusión del resto de los bienes comunes. Inclusive, y esta es una discusión que para mí dentro de las tensiones entre la protección y el desarrollo o el extractivismo hay que dar, es han sido los resultados de, de esos procesos de desregulación o de regulación. Cuando nos discuten a nosotros la ley de glaciares no permite generar inversiones mineras. Nosotros, si uno va y lee los números y efectivamente los resultados, hace 15 años que la Argentina viene creciendo en inversiones mineras, en cantidad de exportación minera, a pesar de tener esta ley, como dicen ellos, digamos, ¿no? Ahora, si va a los números recién estaba tratando de adentrarme un poco más en los números de Catamarca, por ejemplo, que es una provincia que tiene minería hace 30 años, que extrae litio, que tiene... Bueno, en el marco de esos números uno ve los niveles de desarrollo económico de Catamarca y son muy bajos. Catamarca tiene ahora el RENATEP no está actualizado, pero hace 3 años apenas estaba actualizado el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, y tenía 38.000 trabajadores de la economía popular inscritos en el RENATEP y 31.000 trabajadores y trabajadoras inscritos en el SIPA, digamos, que es el de trabajadores y trabajadoras formales. Entonces, 30 años de extractivismo en la provincia de Catamarca
no han garantizado, no han traído las mieles que promete, digamos, el extractivismo a sus comunidades. Después cuando uno va, ¿no? Y va hilando fino, el 3% es el máximo de regalías. Ahora con el RIGI se introdujeron algunas modificaciones, pero después se le dan otra tanda de beneficios impositivos que puede llegar a compensar eso, pero el 3% es el tope de regalías del material declarado en boca de mina, que es, bueno, se descuenta desde el procesamiento y el traslado de ese material con una simple declaración jurada de esas empresas mineras. Entonces a mí lo que me parece es que nosotros en esa tensión entre estas discusiones tenemos que poner por delante cuál es el verdadero modelo de desarrollo que necesita nuestro país, que ese modelo de desarrollo necesita tener primero y por supuesto a la vida, a los seres humanos y a la vida en general, animal y vegetal en el centro, porque además hay que pensar en un desarrollo de largo aliento, que ese modelo de desarrollo tiene que tener incorporada la crisis ecológica, porque no es lo mismo de la crisis hídrica que existe hoy pongo de ejemplo Catamarca, pero cualquier provincia, cualquiera no, cada una tiene sus características, pero las provincias andinas particularmente y por toda esta discusión también de los glaciares, no es lo mismo hace 30 años el estrés hídrico que tenía Catamarca que el que tiene ahora, no es lo mismo inclusive en las evidencias, la Livent en realidad es una empresa vinculada a Livent que extrae litio ahí en el Salar del Hombre Muerto, bueno, hay una discusión y en Catamarca el gobierno de Catamarca logró como una victoria o vendió como una victoria el 0,5% más o 0,02, un 0,2% más de regalías para un fondo de regalías mineras que utiliza la provincia para hacer obras, después de que se denunciara que no pagó la empresa el canon de agua durante muchísimos años. Y que se haya denunciado y hace poco la justicia ha intervenido que secaron un río, ¿no? El río Trapiche. Nada, me parece que hay que poder poner eso en discusión. Estos son momentos difíciles para dar esas discusiones, porque son momentos donde se han consolidado mayorías en la opinión pública eh, que establecen un discurso que es falso de toda falsedad, digamos, ¿no? La cordillera del lado de Chile y la cordillera del lado de Argentina, el planteo que ha utilizado el gobierno nacional para decir que los que defendemos los glaciares somos unos ridículos, que no queremos el desarrollo y que queremos que nuestro país viva sumido en la pobreza. Eh, y no solo no hay comparación ni geológica, hay comparación de un lado y del otro de la cordillera, en términos de la composición de los minerales que están debajo de cada uno de los lados de la cordillera. No hay comparación en la capacidad minera de cada uno de los países, en la tradición minera de Chile, en la tradición minera de la Argentina. No hay comparación en la estructura. Chile tiene, ahora no sé qué habrá hecho este gobierno, pero hasta hace poco tenía regalías móviles. O sea, en Chile se establecía aumento de las regalías en la medida que aumentaba el precio del litio, aumentaba el precio, el porcentaje de regalías que establecía el Estado chileno. El ejército chileno participa de las regalías bueno, no hay ninguna comparación en tradición, en historia, en estructura económica, en estructura geológica de las cordilleras, pero además no te cuentan o no cuentan, no ponen arriba de la mesa el estrés hídrico que vive Chile, que no solo se puede ver con los incendios, sino que hay poblaciones que se mudan, hay que garantizar agua con camiones cisternas. Bueno, ¿qué pasaría en la Argentina si hay que garantizar agua con camiones cisternas en determinadas poblaciones? ¿Quién podría acceder a ese agua? ¿O quién financiaría ese agua o el acceso a ese agua? Y ni hablar de la energía, porque además lo otro que tampoco está arriba de la mesa y arriba de la discusión es la utilización de energía y agua que necesitan estos grandes emprendimientos mineros en estos lugares. Yo creo que esos son todos elementos que hay que poner adentro en el medio de este debate y de estas tensiones. Creo que son válidas ese debate y esas tensiones. Creo que la Argentina se tiene que dar por supuesto, esa discusión eh, eh, con esta perspectiva, indefectiblemente, y que en eso venimos corriendo de atrás, quienes tengamos una perspectiva un poco más
ecológica, venimos corriendo de atrás, nos vienen ganando, digamos, la pulseada quienes ponen en un lugar inferior o de ridiculez el planteo ecológico de la crisis y demás, a la hora de discutir el modelo de desarrollo en la Argentina, el extractivismo como uno de los elementos dinamizadores de ese desarrollo. Y por último, eh, creo que creo que esto es una discusión más que vigente en este momento porque hay hay un plan de gobierno para construir de la Argentina un país productor de materias primas que se alinee con los Estados Unidos en esta disputa global que existe por la cadena de suministros. Creo que ese modelo económico que lo único que podría derramar entre muchas comillas en la Argentina es algo de recurso para el sistema financiero, es un modelo económico o un modelo de desarrollo que no permite que nuestra población viva bien y se pueda desarrollar o realizar en el mejor de los términos y que deja a la Argentina en un lugar que todavía no conocemos porque la Argentina estaba en el pelotón de países en vía de desarrollo después de distintas discusiones, bien, mal, o como cada uno tenga una mirada a eso, pero estaba en el pelotón de los países en vía de desarrollo, que somos pocos países en América Latina que están en ese pelotón que si nos llevan a un modelo como el que imperó o impera en Perú hace mucho tiempo o se instaló en Chile de distintas maneras, pero también durante mucho tiempo, este es un país que, nada, que nosotros no conocemos y que va a poner en tensión y en crisis a enormes sectores de nuestra población y por supuesto, eso va a poner en tensión y en crisis al conjunto de los sectores de la política. Eh, bueno, este es como el planteo que tengo para hacer Gracias, alrededor de esto. gracias Gracias. Leonardo, aparte por cumplir con el tiempo, gracias. Y le damos la palabra a María Eugenia Testa. Bueno, gracias, buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. A ver, tenía algunas cosas pensadas, pero ahora es como que me enganché con algunas otras. Primero, plantear que lo que estamos viviendo, este proceso que podemos denominar de desregulación, se inscribe en un marco más general a nivel global de un proceso de retroceso de la agenda ambiental en muchos países, inclusive digamos en aquel actor que en temas de regulación, sobre todo ambiental, es más vanguardista, que es la Unión Europea. Hoy también se ve un retroceso en aquellas políticas más de avanzada que tenían que tenían que entrar en vigor estos años y se están posponiendo las fechas de entrada en vigor o se están reviendo directivas que eran súper importantes, sobre todo para ordenar lo que es la demanda de bienes primarios o industriales también dentro de lo que es el marco de la Unión Europea. Y además también se inscribe en lo que es obviamente el retroceso drástico que está teniendo los Estados Unidos, no solamente en la agenda ambiental específicamente, sino también en lo que es el multilateralismo como espacio internacional donde estas agendas se pueden discutir con mejor o con menor resultado, pero es un lugar donde estas agendas se pueden discutir y negociar. También hay un claro retroceso de eso y Argentina se está también enmarcando en esa línea. Con respecto al proceso que vive la Argentina, bueno, en América Latina en general en los 90 fue como el año en el que se recepcionó lo que fue el resultado de Río+20 y empezaron las constituciones latinoamericanas a incorporar la cuestión del derecho ambiental, los principios claves de la Declaración de Río 92. Y en los 2000, donde tuvimos esa década de que se crecía como sea a tasas chinas, hubo un surgimiento a partir de la presión que había sobre diferentes ecosistemas, no solamente por el boom minero, también la demanda de la soja. En diferentes países de América Latina hubo un surgimiento de regulaciones
En el caso de la Argentina es clara en 2007, la presión de la frontera agropecuaria sobre bosques nativos dio surgimiento a la ley de bosques en 2007. En 2008 fue la primera ley de glaciares en la Argentina. Se empieza a discutir también en Colombia todo lo que era la regulación sobre páramos, que también tiene que ver con la minería, con el abastecimiento de agua, con la alta montaña. Chile, que a pesar que tampoco lo dicen, Chile empezó a debatir previamente que la Argentina un proyecto de ley de glaciares, que básicamente por los pesos de las fuerzas políticas, los actores económicos y sociales, esa ley no salió, pero no significa que ese problema no haya existido, ese debate no haya existido en Chile. Y sin embargo, esas leyes, bueno, Brasil tuvo una regulación sobre el freno a la deforestación con muy buen resultado en sus inicios. Colombia también avanzó. Ahí es el caso de Bolivia, que no, que fue a contramano. Eh, pero si bien tuvimos toda esa regulación, lo que no se logró en la mayoría de los países, inclusive en Argentina, es lograr una institucionalidad ambiental que pudiera dar un soporte de Estado mucho más fuerte del que logramos y el que tenemos hoy. Por lo tanto, el cumplimiento de esa normativa fue dispar. eh, y en Argentina generalmente no se tuvo los fondos suficientes, no se tuvieron los recursos suficientes y tampoco, sobre todo a nivel provincial, un cumplimiento muy riguroso de la norma. No obstante, esa norma existía y existió, se avanzó en otras regulaciones menores, pero hay un quiebre, me parece que es previo a la desregulación, que es la ley de glaciares y es la última ley, digamos, importante de presupuestos mínimos que sale. No solamente empieza a haber previamente un cuestionamiento, digo, porque después salió la de cambio climático, pero no es una ley que va directamente a proteger o no entra en disputa con algún sector económico específico, ¿no? Es como la bisagra la ley de glaciares y las provincias comienzan a ser más reticentes a aceptar este tipo de legislaciones. El caso de humedales, que si bien humedales tenía toda la complejidad de bosques y glaciares juntas, podemos decir, es una ley que mayormente se frenó por parte de presión de las provincias, más allá de los diferentes ejecutivos que atravesaron esa discusión. Por lo tanto, la agenda ambiental empezó a hacer ruido también a nivel federal. ¿Y esto por qué lo tomo? Básicamente porque si venimos ahora al presente, me parece que el lugar que se le está dando a la agenda ambiental tiene que ver con una visión de Estado nueva, general, y tiene también que ver con una nueva visión del rol de las provincias, ¿no? La idea de sacar del Estado Nacional la mayor cantidad de responsabilidades en términos de gestión es evidente no solamente en lo que hay de deslinde hacia las provincias en materia de gestión, sino también en cómo se están desestructurando diferentes organismos. Podemos pensar ciencia, organismos de control, etcétera, etcétera, que se están desarticulando con un Estado que se está sacando esas responsabilidades de encima, ya sea desligándolas a las provincias o que se haga cargo el mercado o que no se haga cargo nadie. Y por eso también lo que preocupa es que entonces no tenemos solamente un actor, que es el Estado Nacional, que es el que está prescindiendo esta agenda, sino que los estados provinciales empiezan a alinearse a esta idea del gobierno nacional de correr la agenda ambiental a un lado para conseguir recursos lo antes posible, los recursos que les están faltando y volver a esta idea de desarrollo que tiene que ver con la explotación de los recursos que tienen a mano en cada una de las jurisdicciones. Y esto se ve muy claro cuando, obviamente, en el Pacto de Mayo está como explícito, ¿no? El artículo 6, cuando dice que las provincias se comprometen a explotar sus recursos naturales como forma de desarrollo. Y se ve también claramente en las discusiones que hay ya en el interior del COFEMA y en cómo empezaron a votar los legisladores que responden a los gobiernos provinciales. En la ley de glaciares fue bastante, en la media sanción del Senado de la ley de glaciares fue bastante claro. Por lo tanto, me parece que hay dos cuestiones, como a nivel internacional tenemos esta cuestión de
un retroceso de la agenda y un retroceso del multilateralismo. A nivel local lo podríamos ver también como un retroceso de la agenda y un retroceso del reconocimiento de la política ambiental federal, del federalismo de concertación, como un instrumento válido para generar una política nacional ambiental en general, o climática en particular, o forestal, o con respecto a la minería. Y eso está, uno cuando va y tiene intercambios, interacciones con los gobiernos provinciales y con los legisladores, eso queda cada vez más claro. Leyes de presupuestos mínimos no más. Y eso es un gran problema, básicamente no solamente es un problema ambiental, es un problema político, porque lo que nos lleva es obviamente a conflictos interjurisdiccionales y a la imposibilidad de pensar cualquier política ambiental ni a corto plazo, ni a largo plazo, y sobre todo si tenemos en cuenta la política climática, que es mayormente requiere de la administración o de la coordinación de un gobierno central. Con respecto a bajar a los procesos que estamos viendo en este marco, lo que vemos es a nivel de lo que es el Congreso, todos los proyectos de ley que están en carpeta y que algunos ya se están discutiendo en el seno de COFEMA, que tiene que ver con reformas. Y las reformas no solamente flexibilizan lo que se está hablando de glaciares o de bosques, no solamente flexibilizan lo que tiene que ver con los permisos, con los actos administrativos o que tengan que ver con la superficie a proteger, etcétera, sino también tienen que ver con desarmar las leyes de presupuestos mínimos para que las provincias puedan tener la competencia plena, ya no la competencia complementaria que le da una ley de presupuestos mínimos, sino la competencia plena como para hacer y deshacer dentro de su jurisdicción como más le convenga. Ley de bosques, ley de glaciares, manejo del fuego. Pero además, y eso digo es lo que tiene como la luz pública, ¿no? Además, paralelamente, dentro de lo que es el Poder Ejecutivo, se están todos cada 2 meses, 3 meses, nos enteramos de una resolución nueva, algún decreto nuevo que desregula, sobre todo nosotros venimos siguiendo lo que es importación de residuos o importación de residuos camuflados. Empezó con el decreto 70 del 2023, ni bien asumieron, con neumáticos recauchutados, está el tema de pilas y baterías, está todo lo que tiene que ver con importación de, de juguetes y de ropa usada. Tiene que ver, obviamente, con desarmar el rol del INTI en lo que es la importación de pilas y baterías. Están desarmando SENASA en todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de la inocuidad en un montón de alimentos. Además, están sacándole funciones a la ANMAT para controlar la importación de cosméticos, de productos de higiene. Por lo tanto, quizás nosotros el gran foco lo tenemos en las grandes leyes en el Congreso, pero paralelamente y a través de resoluciones, decretos, se van modificando decretos regulatorios o se van sacando resoluciones que siguen desarmando todo lo que es el sistema del control estatal, que tiene beneficios obviamente sociales y ambientales. Y bueno, y después, sumado a esto, para no extenderme más, sumado a esto, hay otra gran política esto ya no es desregulación, sino de desmantelamiento que hace a la cuestión ambiental, que es el desmantelamiento del sistema científico, la reducción científico y obviamente la quita de presupuestos a los sectores universitarios, que lo que implica básicamente en términos de ambiente, no solo el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, incluso los sectores productivos dependen de este tipo de organismos para diseñar políticas públicas, para tener estrategias productivas, etcétera, etcétera, y eso es algo que tenemos que anexar a todo lo que tiene que ver con este retroceso en la agenda. Pero además ayer quedaba claro, ayer y antes de ayer, cuando se discutía la ley de glaciares, que el principal instituto que se dedica a la glaciología, que es el que está encargado de hacer el inventario de glaciares, está
como parte del batallón de las 102.000 personas, es uno más que tiene 4 minutos para opinar, como el resto, en lugar de tener el papel preponderante para evaluar, en todo caso que quisieran modificar la ley de glaciares, evaluar cuál ha sido su impacto, el impacto de esa regulación, que es el actor que puede llegar a dar la mejor información e información de calidad. Bueno, ese actor también se está corriendo. Por lo tanto, tenemos lo que son las grandes leyes ambientales que están buscando modificarse, lo que todos los días decretos desregulatorios. Ahora no me puse a ver la ley hojarasca que mandaron al Congreso, pero debe haber un montón de leyes chiquitas y cosas muy chicas que van desarmando poco a poco un sistema de control o de evaluación ambiental. Y después lo que tenemos es todo lo que tiene que ver con el desmantelamiento del sistema científico. Y en eso, como insisto, yo vería dos patas principales. Una es lo que tiene que ver con la agenda específicamente ambiental, y esto como muy relacionado, ambiente, salud, ciencia. Y por otro lado, lo que es desarmar todo lo que es la jerarquía de la institucionalidad ambiental en la Argentina, romper la columna vertebral de lo que es un presupuesto mínimo, la nación. Habría que agregar acá también el cuestionamiento del rol del Congreso que tiene este gobierno y muchos actores. No es, digamos, gratis, ¿no? Porque se cuestiona también al Congreso como regulador de la política ambiental a nivel federal, ¿no? Con esta idea de que con el Congreso son todos porteños. Y por otro lado es esto, ¿no? Desarmar un sistema federal, un federalismo de concertación en materia de diseño de política ambiental, que es todo como un combo que va en conjunto y que es de muy difícil abordaje. Hasta ahí, si quieren, cierro, así no saco más tiempo. Gracias, Eugenia. Sí, después va a haber oportunidad de preguntas, así que va a estar bueno. Las presentaciones son muy buenas. Y le damos la palabra a Laura Rocha. Gracias. Hola, gracias. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a ser parte de este panel de debate. Y después tengo que pedirles disculpas porque a las 7 de la tarde lamentablemente tengo otro compromiso y me tengo que retirar. Pero bueno, quiero compartir con ustedes, voy a compartir unos slides para mostrarles algunos hallazgos que desde Periodistas por el Planeta, esperen, discúlpenme que estoy horrible para usar el compartir la pantalla, pero ya lo voy a encontrar, porque bueno, digamos, mi análisis va a estar relacionado directamente con la información, porque bueno, como me presentaron, soy presidenta de una organización no gubernamental que es una red de periodistas en Argentina y también en América Latina. Espérenme un poquito que tengo que ponerlo en modo presentación. Ustedes me dicen si lo ven bien. ¿Lo ven bien? Lo vemos bien, perfecto. Bueno, genial. La Gracias. verdad es que está muy relacionado a tanto lo que hablaron Leonardo como María Eugenia, porque bueno, obviamente el tema de digamos, de todo lo que es esta agenda en contra de lo que son los temas ambientales, que la primera cosa que hacen es tratar de desbaratar cualquier argumento científico, es global, no es algo que solo pasa en Argentina, pero nosotros hicimos un análisis hace un par de años, pero está absolutamente vigente, ahora ya lo van a ver, porque tiene un mecanismo que es casi calcado en todos los países en donde se da, inclusive en los países del norte global, porque con la narrativa y con el uso, obviamente, de las redes sociales y de la divulgación de la información, es como se empieza a repartir y a hacer que tal vez también la opinión pública no tenga toda la información completa o, por ejemplo, la tenga tergiversada. Entonces, también pasan todas estas cosas, por ejemplo, que mencionaba recién María Eugenia, que uno empieza a pensar todas esas regulaciones, todos esos cambios que van sucediendo y no hay como reacción, ¿no? Entonces, bueno, la primera cosa, obviamente, que esto es algo para todos los estudiantes de comunicación o quienes estén en la cátedra
de periodismo ambiental saben que existe lo que se llama greenwashing, que es el lavado verde, digamos, a empresas o compañías, algo que, por ejemplo, hemos visto con las mineras, que hacen las mineras, y claramente cuando hablamos de ley de glaciares, y estamos viendo en este momento que lo ataron directamente a la minería, o sea, cuando no necesariamente es la única actividad que podría entrar, digamos, en tensión con la ley de glaciares vigente. Y luego la desinformación climática, que bueno, obviamente que como ahí no voy a leer todo, pero niega o socava la existencia de los impactos o influencia humana en el cambio climático, tergiversa los datos científicos o retrata falsamente esfuerzos o objetivos climáticos que no sé, están impuestos, por ejemplo, en una normativa. ¿Qué vemos en Argentina? Entonces, nosotros armamos un documento que tratamos de establecer como 4 puntos, no necesariamente son los puntos, digamos, excluyentes de ningún otro, pero bueno, la primera cuestión que tiene es apuntar a la Agenda 2030 y al antiglobalismo, esto que hablaba Eugenia recién, bueno, el multilateralismo está como en un momento bastante grave, digamos. Después hay responsabilidades diferenciadas pero no comunes, que es como al revés de lo que siempre hablamos nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de cambio climático, que es responsabilidades comunes pero diferenciadas, el fundamentalismo de la propiedad privada y la contrainformación. Entonces, por ejemplo, acá nosotros encontramos algunos ejemplos puntuales y van a ver, como seguramente usuarios que son conocidos en Argentina, en donde lo que se hace es circunscribir las demandas de una mayor acción climática dentro de lo que ellos denominan una conspiración de élites globales, organizaciones multilaterales que descalifican empresarios o filántropos. ¿Para qué? Solamente para erosionar la soberanía e identidad de los países. Entonces, por ejemplo, equiparan o empiezan a equiparar, fíjense que estos tweets, por ejemplo, son de 2023, pero bueno, claramente son los que van preparando el terreno para que después estos discursos tengan eco en la población y además sean apoyados, porque después también hay obviamente periodistas y medios de comunicación que colaboran con este tipo de estrategia al hacer preguntas, tal vez ni siquiera intencionalmente. Hay algunos que porque directamente lo ignoran, pero bueno, por ejemplo, cuando hablan de pobreza, entonces dice, bueno, me vas a hablar de cambio climático cuando hay pobreza, la Agenda 2030 es una agenda woke, bueno, todas estas cosas que sabemos, acá tenemos más ejemplos, entonces se absuelve a ciertos países y sectores de la responsabilidad frente al cambio climático, argumentando que otros sectores y países tienen una responsabilidad mayor, por ejemplo, entonces dicen, no, bueno, ¿qué me vas a venir a reclamar a mí? Que yo no tengo ninguna responsabilidad, somos el 0,0% y bueno, se ignora, por ejemplo, que la Argentina está en la lista de los 20 países contribuyentes al cambio climático y sin embargo siempre seguimos diciendo que Argentina no tiene responsabilidad, por ejemplo, y a la vez, bueno, negar cualquier acción, que también esto se refleja en lo institucional, por ejemplo, en términos internacionales, así como se degradó la Secretaría o el Ministerio de Ambiente, que se degradó a subsecretaría, también la Argentina deja de participar en algunos encuentros internacionales, no es que se retira, porque por ejemplo no se ha retirado del Acuerdo de París o no se ha retirado, por ejemplo, de la Convención de Biodiversidad, sin embargo, sus intervenciones apenas son sobre cuestiones de géneros o cuestiones menores que no están relacionadas con los temas que se están debatiendo, pero bueno, también recordamos que hace 2 años Milei retiró a la delegación que estaba en la cumbre de cambio climático. Después tenemos esto que habíamos hablado, ¿no? Son fundamentalistas de la propiedad privada. Y entonces empiezan a posicionar con errores absolutamente, casi que rozan la ignorancia, a la propiedad privada como único parámetro moral para aceptar o rechazar políticas climáticas. Entonces, se acordarán todos de Venegas Lynch y de que podíamos poner a las ballenas en un corral, porque bueno, si las gallinas están en un corral, entonces mezclan los animales domésticos con la fauna autóctona y con
la biodiversidad, hacen simplificaciones y bueno, todas estas cuestiones también empiezan a divulgarse y a tergiversarse de un modo que cuando uno trata o intenta explicar, no sé, en un audio de 40 segundos que esto no es así, también es muy complejo después poder responder a estas cuestiones. La otra cuestión es la contrainformación, que cómo es, cómo funciona. Funciona con algunos datos que son verdaderos y otros datos que no lo son, que son falacias. Entonces, por ejemplo, no sé si recordarán, pero bueno, fue un caso muy llamativo que este es el sector agroexportador, porque bueno, nosotros hablamos de la minería, pero el sector agroexportador es uno de los sectores que más lobby hace respecto de las cuestiones climáticas, además del minero y el petrolero, este, porque había salido un reporte de la NASA en donde decía que Argentina era uno de los pocos países que captura más carbono que el que emite, en un estudio parte de dudosa calidad que hace un lobista específico respecto de lo que es la cría de ganado, pero además omitía absolutamente, por ejemplo, toda la información que ese propio reporte de la NASA tenía sobre el gas metano, que es un gas incluso 40 veces más potente que el dióxido de carbono, pero empezaron a sacar todo este comunicado, salió absolutamente en todos los diarios de la Argentina y después digamos, la desmentida o tratar de aclarar esta cuestión ya es mucho más compleja, mucho más complicado, porque aparte está comprobado que la gente, una vez que escucha un mensaje y que es un mensaje en donde es tan masivo, realmente salir a rebatirlo o argumentar en contra es mucho más difícil. Estos son ejemplos que nosotros encontramos, pero claramente hay muchísimos más y siguen y siguen. Y de hecho, por ejemplo, en este momento no solamente está pasando en la Argentina con la ley de glaciares, sino que está pasando en este instante en Chile, en donde ustedes saben ya, ni bien asumió el nuevo gobierno de Antonio Cast, acaba de derogar 43 leyes de protección ambiental, pero además de eso, por ejemplo, están en este momento específicamente apuntando a una ley contra los pescadores artesanales y acaban de descubrir, empezaron con una serie de columnas de opinión, con una serie de artículos diciendo, bueno, pero tenemos que ver si lo debatimos o no, porque los pescadores artesanales y de comunidades originarias tienen una ley que los protege y los beneficia, protege su territorio para que ellos puedan explotar su actividad y les dan además una cantidad de tierras que también está avalado por una ley chilena. ¿Qué pasó? Encontraron que hay una organización no gubernamental noruega que apoya a una de las asociaciones de pescadores y como no, ustedes saben, Noruega es uno de los países, digamos, líderes en la exportación de salmón y compite con Chile. Entonces, a partir de ese hallazgo en donde, por ejemplo, una organización no gubernamental noruega que hace filantropía, que apoya a los pescadores, empezaron a hacer toda una teoría conspiranoica de que lo que están haciendo es, están luchando contra el país, están atentando contra Chile, porque ellos son los que exportan el salmón y están, a partir de ese caso, obviamente teniendo más y más argumentos para poder anular, derogar esa ley que es lo que como objetivo último en realidad tenían. Entonces, acá yo también había preparado algunas herramientas o algunos sitios que me parecen interesantes para cuando los colegas tienen que buscar herramientas contra la desinformación o contra todo este tipo de acciones de agenda setting, digamos, por si quieren visitarlos, me parece que es interesante que puedan tener acceso. Y como para finalizar, decir esto, ¿no? Este es el accionar de todos los países que empiezan a tener como objetivo horadar al multilateralismo, horadar la agenda climática,
horadar la Agenda 2030. Y bueno, y obviamente lo primero que apuntan es a la ciencia. Una de las causas más graves y de lo que está pasando, por ejemplo, en este momento está relacionado con la falta de financiamiento de los Estados Unidos a la ciencia mundial, por ejemplo, al NOAA, que es fundamental. ¿Por qué? Porque supónganse, el NOAA es el único organismo que tiene las boyas y que tiene la tecnología para medir, por ejemplo, la predicción de las corrientes marinas como el Niño o la Niña. Pero no solamente eso, también mide la temperatura de los océanos y puede, por ejemplo, predecir o por lo menos traquear los huracanes, que son eventos extremos que el cambio climático obviamente que causa, pero además intensifica. Entonces, todas estas cuestiones también afectan al sistema científico. De hecho, el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, está en este momento afectado porque dice, bueno, pero ¿cuál va a ser la fuente de información que yo voy a tener? Y también los otros países, así como nosotros hablamos ahora, por ejemplo, de lo que está pasando con el gobierno nacional, pero como decía María Eugenia, bueno, pero las provincias también empezaron un poco a usar esa agenda y a aprovechar, digamos, la movida del gobierno nacional para también despegarse y correrse un poco. Bueno, los otros países también, porque obviamente que queda lo que es información satelital que no depende exclusivamente de los Estados Unidos, pero no vemos que la Unión Europea o China o India, por ejemplo, puedan aportar o estén, por ejemplo, aportando para que ese sistema no se resquebraje. Entonces, digamos, también me parece que tenemos que analizarlo desde el lado de la comunicación, porque creo que es a partir de la comunicación también cómo se influye y cómo se intenta persuadir a la opinión pública, que al final del día también es la que les da los votos, ¿no? Para que lleguen a los gobiernos. Así que bueno, este es el aporte que quería hacer desde el lado de la comunicación. Gracias. Gracias, Laura, excelente y muy bien con el tiempo, así que gracias. Bueno, abrimos, si quieren, el micrófono porque veo que nadie escribió en el chat, así que quien quiera hacer alguna pregunta a los expositores, el expositor. Abrimos el micrófono. Si no, yo ya tengo preguntas, pero supongo que hay de los participantes. Bueno, arranco yo. Es para una pregunta para los tres. Y pensaba en este contexto eh, de este cambio que vemos un debilitamiento de las instituciones, lo decía María Eugenia, debilitamiento de las regulaciones, lo decía Leonardo, y también nuevas acciones en comunicación y formas de generar nuevos discursos de resistencia, de apoyar, digamos, el extractivismo que contaba Laura. Pienso cuáles consideran, bueno, y a la luz de la audiencia pública, con la cantidad de inscriptos que hubo, nuevas modalidades, nuevas formas de resistencia, de institucionalidad, de activismo, que permitan generar eh, resistencia, ¿no? A ese estado que deja de ser protector ambiental. ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? ¿Qué nuevas estrategias se nos ocurren para poder generar nuevos marcos ambientales? Arranco yo si quieren. Em, a ver, lo que sucedió con la audiencia en general creo que nos sorprendió a todos. No estábamos, veníamos de una idea, quizás también por esto que decía Laura, ¿no? De que hay como un cambio de época, que hay un clima determinado a partir del cambio de gobierno, que pensábamos o que creemos que la agenda se compró por completo, ¿no? Quien votó a este gobierno compró la agenda entera. Y me parece que lo que está mostrando esto, que es la agenda entera, no necesariamente se compró. Por lo tanto, hay algunos temas que nosotros consideramos o creíamos perdidos, ¿no? Por la orientación del gobierno y sobre todo por el alineamiento de los otros partidos, que era un tema que
venía perdido, ¿sí? De base. Y me parece que no necesariamente, no significa que sea el primer tema de preocupación en cuando se hace una consulta, etcétera, porque hay problemas que en general, cuando hay problemas económicos, las cuestiones ambientales quedan en un segundo plano. Pero me parece que lo que despertó la ley de glaciares está muy asociado con el tema del agua, que es un tema muy sensible. Me parece que nos da una idea y creo que supongo por las cosas que hemos conversado, que algunos legisladores también que venían como mucho más enfrascados en esta idea de que hay que seguir al presidente porque la gente lo votó y porque la gente lo respalda, que empezó a resquebrajarse y a hacer un poco más de ruido. Me parece que la agenda completa no se compró. Me parece que tenemos que buscar las formas de nuevas formas de comunicar y algo sí que me parece, no hicimos un estudio como muy detallado, pero que a los sectores que hay que empezar a conmover son paradójicamente los sectores más jóvenes. Son los sectores más jóvenes los que hay un estudio del PNUD de hace 1 o 2 años, que es que los sectores jóvenes son los que menos compran la agenda ambiental, sobre todo los jóvenes hombres, que básicamente un poco se cruza con lo que los estudios los votantes de estas corrientes políticas, pero los jóvenes hoy no tienen salvo obviamente los que están más movilizados, no estoy haciendo una generalización, pero en porcentajes son los sectores, los que somos más grandes, los que estamos más involucrados con esta agenda. Por lo tanto, me parece que primero pensar que no todo está perdido. Digo, acá tuvimos un reflejo que no es que no creo que se esté comprando, pasó también con educación pública, no creo que se esté comprando el discurso completo. Y por otro lado, me parece que las estrategias de pensar de cómo llegar a aquellos actores a los que no les preocupa, sobre todo los jóvenes, que generalmente siempre fueron los más rebeldes y lo que consiguen todos más por insistencia, llegar a ese sector como una de las estrategias, digo, me parece que se pueden pensar más. Disculpen, yo Buenísimo. respondo Sí, porque me dale. tengo que ir, Sí, sí, sí. pero no, quería decir que sí, coincido con que los jóvenes es la audiencia que tenemos que recuperar. A mí me parece como una de las estrategias posibles, y estoy casi convencida de que una de las estrategias es que tenemos que volver a encontrarnos en persona. Digo, una de las cosas que generó, por ejemplo, esta ley, el intento de reforma todavía de la ley de glaciares, es volver a juntarnos. No sé, el día de la audiencia pública, yo me volví a ver con no sé cuántas personas que no veía hacía muchos años. Y me parece que retomar los encuentros cara a cara, aunque parezca una banalidad, no lo es. En estas épocas en donde los teléfonos nos dominan la vida y la existencia, volver a encontrarse es súper importante. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que tiene esta agenda antiglobalismo, antimultilateralismo, tiene que ver también, y también por eso el público joven está como está, incluso también con las noticias. Hoy acaba de salir un reporte del Reuters Institute acerca de que los jóvenes son los que menos les interesa leer las noticias, ya ni siquiera o sea, ni por redes sociales, o sea, no les interesa directamente, no está en su agenda. Me parece que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Del individualismo y del sálvese solo, de vendemos cripto y nos hacemos millonarios, y esta cuestión de que todo está desbarajustado y volver a encontrarse, bueno, paralelamente, ustedes van a decir, esta tipa está hablando cualquier cosa, pero paralelamente hay estudios incluso, yo tengo hijos adolescentes, y hay estudios que dicen que es la generación que menos encuentros personales tiene. Menos encuentros personales, hasta menos relaciones sexuales. ¿Eso de qué te habla? De que ni siquiera podés encontrarte con otro humano. O sea, es como una cuestión que atraviesa todos los temas, por supuesto, no solo los ambientales, pero en términos de resistencia, creo que la resistencia tiene que ser esa. O sea, resistámonos a las pantallas, volvamos a encontrarnos, volvamos a generar, digo, esta herramienta es espectacular porque podemos hablar y estar todos en este lugar y en este contexto. Pero digo, la pandemia nos dejó esto, y tal vez el encuentro personal es otra cosa, es otro feeling, y también tiene otro impacto. Y bueno, me parece que deberíamos apostar a eso.
Eh, Gracias, eh, Laura. perdón. Débora, y después... vos querías contestar de lo que yo dije. Sí, primero vos, Leo. No, no, está bien que Después hable Débora Débora. y después. Bueno, no, no, cortito, pero creo. eh, Nosotros tenemos que tratar de construir desde el ambientalismo y todas sus versiones del ambientalismo y todas sus perspectivas políticas, sociales, intelectuales, un proyecto que atraiga, digamos, que discuta un futuro, un porvenir. Eh, Estamos atravesados por la era de la hipertecnología y del individualismo y hay un capitalismo global hiper mega concentrado, estamos enfrentándonos a un poder muy grande que tiene un plan para nosotros y nosotras y no estamos, no logramos rearticular una alternativa y yo creo que el desinterés de los sectores juveniles o de los sectores de la sociedad con la política en general o con el ambientalismo en particular tiene que ver con que nosotros no ofrecemos una alternativa, consolidamos una agenda de protección que está muy bien, pero que no termina de dar una discusión, o por lo menos si uno no se tira de cabeza dentro de eso, no termina de comprender cuál es la propuesta de proyección que eso tiene. Y la tenemos, no digo que no la tengamos, porque quizás hay que como poner en común, ir buscándole el agujero al mate y empezar a poner en palabras eso. Y a mí me parece que hay una estrategia grande y por supuesto después creo que es desde lo presencial, desde lo organizativo, desde lo comunitario, ¿no? Creo que tiene que haber y que tenemos que aprovechar quizás estos momentos de contradicciones muy grandes para tender lazos y puentes entre sectores diversos que solidifiquen niveles de organización popular también alrededor de esto, ¿no? Incorporar a sectores, che, sí, los jóvenes, buenísimo, y las comunidades indígenas y el campesinado y los estudiantes ¿qué sectores sociales nosotros vamos a poder articular en esas peleas y en esa proyección de futuro? Gracias, Leo. Eh, la pregunta de Débora. Sí, en realidad iba a preguntar algo que ya contestaron, pero bueno, aprovecho para volver para preguntar otra cosa que me da cierta curiosidad. Respecto, bueno, primero les agradezco muchísimo las exposiciones, me encantó. Eh, lo que iba a preguntar respecto de los jóvenes, porque nosotros habíamos hecho como un ejercicio en la materia, habíamos visto esto que vos justo decías, eh, María Eugenia, esto de que no compraban el paquete completo, digamos, nosotros hicimos un ejercicio en el momento de la asunción de Milei, donde se hicieron entrevistas, se hicieron como 80 entrevistas en relación a la agenda ambiental y a votantes de Milei, y bueno, pasaba esto, ¿no? Digamos, no eran negacionistas, o sea, no, entonces esa separación yo quería ver si tenían como un poco más de información respecto de eso. Entonces, bueno, esta idea de los jóvenes y la dificultad de llegar a los jóvenes me pareció interesante. Pero también aprovecho para preguntarte a vos, Leo, porque me parece como, en función de lo que dijiste, como una oración, ¿no? Por ahí entrarle un poquito más a qué pasa en la negociación en los partidos políticos, porque aun cuando existen espacios de militancia ambiental, digamos, porque al mismo tiempo que hay ese desinterés, qué sé yo, están jóvenes por el clima, o sea, hay... Que no se pueden traducir, o sea, claramente no se pueden traducir eso en digamos, no hay donde volcarlo eso políticamente, porque este consenso desarrollista es recontra transversal a los partidos políticos. Uno puede identificar como actores muy contados con las dedos de la mano que en espacios de decisión o adentro de partidos políticos sostengan alguna de estas posiciones. Pero al mismo tiempo vos dijiste, bueno, pero si nos vamos hacia Perú, esto va a tener que cambiar. Bueno, ¿qué ves de eso? Porque le falta información para entender que ahí, no, que ahí vamos. O sea, ¿cuál sería la dificultad que tiene la agenda ambiental para permear, en todo caso, digamos, a la política? Empiezo yo y después
Yo creo que es la misma o sea, tenemos el mismo problema que yo siempre decía que en el peronismo hay una dicotomía muy fuerte entre desarrollo y ambientalismo, y que hay una cuestión ahí generacional, digamos, ¿no? Muy grande, digamos, ¿no? Las generaciones anteriores a la mía generaciones más viejas creen que el ambientalismo fue un entrismo promovido por los Estados Unidos a través de ONGs para bloquear el desarrollo de los países, ¿no? Esa mirada más de los 70. Después hay otra generación que dicen, bueno, eso está muy lindo, pero para más adelante, digamos, ¿no? Y después apareció otra generación que dice, che, el quilombo es ahora. Todas las generaciones, salvo la última, tienen como la contradicción de desarrollo versus cuidado ambiental. A mí me parece que hay un desafío desde la mirada de la perspectiva ecologista de poder asumir la construcción de un modelo de crecimiento, de desarrollo. Quizás desarrollo es una palabra, hay que discutirla, digamos, ¿no? Pero ¿qué modelo de país queremos? ¿Cuál es el modelo de país que no sea, ¿no? Que tenga todas estas discusiones encima, que cuide al ambiente, que piense que el humano... ¿Cuál es el modelo de país? Y ahí me parece que hay un déficit muy grande que va a sostener esa discusión en los partidos políticos o en las coaliciones, inclusive las que yo considero de centro izquierda, que las considero más democráticas y por eso considero que hay más espacio para hacer quilombo y sacar alguna ley. Y si avanza mucho la soja, también puede sacar la ley de bosques, digamos, que las de centro derecha, que aunque avance mucho la sequía, te destruyen la ley de glaciares. No sé, digo, a grandes modos. Entonces me parece que ahí hay un déficit de nosotros, desde esta perspectiva global. ¿No? Bueno, sí, vos podés decir, bueno, la derecha te tira un poco de greenwashing y yo qué sé. Bueno, no, todos acá coincidimos que hay que tener que la Argentina merece un modelo de desarrollo. Todos acá coincidimos que el cuidado de los bienes comunes es estratégico para ese modelo de desarrollo. Todos acá coincidimos que el mundo no tiene estabilidad posible y la Argentina está dentro del mundo. Bueno, ¿qué es lo que ofrecemos? ¿Qué es lo que ofrecemos? Ofrecemos, voy a decir barbaridades, ¿no? Pero ofrecemos zonas de sacrificio y decimos, bueno, está bien vaca muerta, pero no el petróleo. Damos esas discusiones, pero no el petróleo en la plataforma submarina porque vaca muerta. El agua, los glaciares no se tocan porque es la reserva de agua y vos no podés hacer minería en cualquier lado. Hacemos con el litio una alianza latinoamericana para construir los autos eléctricos en América Latina y no venderle bolsas de litio a China o a los países desarrollados y que después nos invadan sus autos eléctricos. O sea, hay que tener una propuesta. Eso es lo que creo yo. Que cuesta mucho porque en el ambientalismo decir, bueno, ¿qué zona de sacrificio tenemos? ¿Qué queda? ¿O qué hacemos con el litio? También entramos en contradicciones, así como los peronistas entran en contradicciones o los mineros entran en contradicciones. Bueno, pero Vete en algún atrás momento hay mío. que buscarle una vuelta. Yo no lo veo. Y volví acá en reacción. No, 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 no toques nada. Con respecto a la primera pregunta que me habías hecho, que era sobre, sobre esto de no comprar la agenda completa, no, no es estudio, digamos, es básicamente percepción y hablar con diferentes actores políticos cuando uno va trabajando y las respuestas que están teniendo en las provincias. Uno empieza a ver todas las movilizaciones que empezaron a ver en las provincias en virtud de algunas cuestiones ambientales, incendios, inundaciones, y ahora con la ley de glaciares, lo que te das cuenta y en provincias donde el oficialismo nacional sacó gran cantidad de votos, ¿no? Entonces ahí empieza a haber un cuestionamiento, eh, no lo digo con datos, pero lo que por lo menos se percibe es que la agenda completa no, porque si no, en nuestro escenario político para hacer trabajo de incidencia sería mucho peor que este. Y con respecto a la cuestión de los actores políticos, si uno vea el análisis de cómo fueron sucediendo, digamos, quizás todos los hitos ambientales, siempre hubo una transversalidad.
no hay un sector político, si bien sí, claramente aquellos sectores más progresistas son los que tienen en la agenda mucho más fuerte esto, no hay un único, si hablamos de partido o alianza que detente la agenda ambiental porque se dan estas tensiones que plantea Valeo, que es estas tensiones entre no solamente generacionales, sino también geográficas. Digo, siempre este tipo de ideas quizás, por eso muchas veces tienen o tratan al ambientalismo de porteño, porque generalmente hay mucho mayor movimiento en las grandes ciudades con respecto a los temas, a este tipo de demandas. Pero me parece que puede haber dos estrategias, ¿no? Buscar representar políticamente a través de un partido que agrupe, digo, agrupar a todo el ambientalismo es muy difícil porque es un movimiento muy polifónico, antes tenemos bastantes diferencias, pero hay ciertas cuestiones que uno las puede ver con esta transversalidad, en vez tomando la frase al revés, de romper el Estado desde adentro, es construir a los partidos políticos desde adentro con esta agenda. Parece que hay muchos actores dentro de lo que es el peronismo, dentro de lo que son otras fuerzas políticas también. Digo, Coalición Cívica, por ejemplo, también tiene actores que trabajan en esta línea. Digo, si uno se pone a pensar en todos los referentes con los que trabajó durante varios años en esta agenda, hay de todos los partidos políticos. Pero existen estas tensiones que en muchos casos y en muchos debates fueron interesantes, digo, más allá que el resultado o el lobby posterior, cuando se debatió la ley de envases o cuando se debatió la ley de humedales, había dos posturas, pero estábamos hablando de lo mismo, de la necesidad de contar con esa ley de la otra. Y quizás las posturas eran contradicciones de visión, ¿no? Una visión mucho más tecnocrática y otra visión más de gestión, una visión un poco más pro ambiente y otra visión un poco más pro mercado, pero el debate, la agenda, la base era la misma. El problema de ahora es que la base es totalmente distinta. Una base es nada y la otra y vos seguís discutiendo lo mismo y frente al otro lado no hay nada. No hay una disputa por una visión sobre el mismo objeto como hubo hasta hace poco, más allá de que se frustraran las negociaciones, porque más o menos había un empate, digamos, de los votos en el Congreso. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Sí, sí. María. Bueno, gracias por darme la oportunidad de preguntar, gracias a los expositores, porque en cierta manera uno ordena, ¿no? La información que tiene, las ideas, y eso creo que se contribuyó mucho en esta reunión. Más allá de lo que decían los expositores acerca que algo global, ¿no? Que está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en América, está ocurriendo en Argentina, ¿no? Todo digamos, lo que pasaba con las provincias, ¿no? Ese cerramiento, a que el Estado no intervenga en acciones mineras ni en esas cuestiones. Lo que a mí me llama la atención, soy de San Martín, trabajo en San Martín y, y camino San Martín, es la falta de iniciativa. Yo hablo de San Martín porque estoy en San Martín. La falta de iniciativa tal vez de los gobiernos municipales para hablar de estas cosas, ¿no? Porque es verdad, los chicos están como en otra onda, ¿no? Y lo vemos nosotros, a mí me toca hacer adscripta a una cátedra, entonces lo veo, pero el hablar con la gente, que la gente entienda estos temas, ¿no? Que la gente pueda intervenir y que tome conciencia de lo que está ocurriendo con todo esto de la minería, sobre todo con el agua, la contaminación del agua. Se dio un debate de las asambleas del agua que fue muy interesante. Poder llevarlo a la práctica, ¿no? Y como Leo es político, bien político, le pregunto, Leo, ¿te parece que hay poca decisión política desde los municipios? Gracias. O sea, sí, perdón, me parece que depende del lugar, depende de los municipios. Yo creo que hay olas.
Creo que para la política a veces es una moda hacer cuestiones ecológicas, entonces eh, en un proceso un poco más virtuoso, cuando discutimos humedales, aunque no salió, se discutió la ley de envases, se discutía la ley Yolanda, el acuerdo de Escazú, que sí salieron, la ley de educación ambiental cuando aparecía mucha discusión con humedales porque se prendían fuego los pastizales del delta del Paraná y llegaba el humo a Buenos Aires y yo qué sé, la conversación pública alrededor del tema ambiental creció y hay una tendencia que cuando crece la conversación pública, Laura se tenía que ir, pero yo creo inclusive que los medios hasta... Aunque estén permeados por los intereses económicos muy fuertes con el tema de la minería, es impresionante, o sea, los medios grandes de comunicación no invitan a nadie a hablar en contra de nada que tenga que ver con la minería, porque los tipos no solo invierten en minería, sino que invierten también en medios de comunicación y ponen, lo sé fehacientemente, digamos, ¿no? Lo sé porque me han bajado de programas por ese mismo tema, digamos, ¿no? Trato de no exagerar, pero pasa y hablo con otras personas que circulan por los medios hablando de ecología y si es un tema de minería, no hay ninguna posibilidad, no los dejan a los periodistas generalmente hablar, hasta que la conversación pública copa la agenda en las redes sociales y después tienen que empezar a hablar. En esos momentos aparece la ola de el greenwashing de la política en general, de los gobiernos municipales peronistas, radicales, del PRO, lo que sea, de tratar de quedar bien con alguna parte del electorado. De hecho, nosotros vimos cómo gobiernos municipales empezaron a avanzar, no sé, en la revalorización de la flora nativa. Eso no existía. Nosotros con la Universidad de San Martín, con el BU, el bosque urbano, hace 10 años hizo un relevamiento, había 3 árboles nativos de San Martín, ahora el municipio planta árboles nativos, digo, eso pasa en todos lados, pero creo que va desde ahí, que no va desde, ni siquiera, yo no soy especialista en el tema, pero ni siquiera se aborda, en algunos casos seguramente que sí, seriamente la gestión de los residuos, que es un problema enorme para todos los municipios. Acá hay mucha gente que sabe, así que no quiero decir pavada, pero es un problema enorme en términos económicos, en términos de gestión, en términos inclusive hasta de opinión pública. Y no se aborda seriamente separación en origen, no, bueno, no tenemos guita, no podemos hacer esto, no hacemos algo como si. Entonces me parece que en ese sentido los gobiernos locales tienen los mismos problemas y entonces ahí vuelvo a que todo eso depende de la fuerza que hagamos nosotros en ese caso y en todo caso ir construyendo y en el tiempo yo creo que el movimiento ambiental, que como decía María Eugenia polifónico, se han logrado articular algunas iniciativas o puntos en común que permiten permear y empujar y que la agenda ambiental se vaya de a poquito colando como el agua en las políticas públicas, digamos. No es que el Congreso de la Nación se moría de ganas de discutir el acuerdo de Escazú. Eso no pasaba. Ni siquiera la ley de humedales ni ninguna otra iniciativa. Se subían algunas solas y bueno, y ahí había que avanzar y discutir y los gobiernos locales, bueno, pasa exactamente lo mismo. Hay algunos que toman mucho la agenda porque la localidad lo empuja y otros que no. Eso- Y puedo sumar algo en defensa de los gobiernos locales, es que son la cara directa con la población y en muchos casos, muchas de las políticas que no pueden llevar adelante es porque no las llevaron adelante instancias por encima, digo, jerarquías superiores de gobierno dentro de las competencias. El tema que se planteaba de residuos es claro. En muchos municipios pasa hasta el 40% del presupuesto municipal la gestión de los residuos, incluso para gestionarse mal, porque se gasta en transporte, digo, no es que hay un sistema de recolección diferenciada, aprovechamiento, reciclado, se gasta un montón de dinero y sin embargo eso uno no lo sabe, pero depende mucho de políticas nacionales. Cuando hablamos de la ley de envases, digo, cuando estoy hablando de la importación de residuos usados, ¿quién no es Sturzenegger el que gestiona esos residuos que firme la resolución para que entre? Lo gestiona un municipio, el neumáticos usados, todo eso que entra como basura encubierta, lo termina pagando un municipio con los recursos que puede recaudar.
es el municipio es el que pone la cara frente a las catástrofes climáticas, no es ni el gobernador, no es ni el ministro, es el municipio al que le van a reclamar directamente si se le inundó, si una tormenta voló el techo, y son todos recursos que generalmente, si no hay una colaboración de los estadios superiores, digo, los tiene que poner el municipio y además el que enfrenta a la gente. Y cuando tiene además una agenda de competencias más acotada, porque gestión de la basura, luminaria pública, espacios verdes y después todo lo que tiene que ver con posible, en algunas cuestiones con saneamiento. Pero sobre sus espaldas está también lo que no hace como municipio, pero también todo lo que no hacen ni la provincia o nación en términos de regulación o en términos de políticas públicas. Por lo tanto, es como dentro de lo que es la estructura política, es el que más sufre toda la ausencia, digo, de esta cascada de falta de gestión o de políticas públicas en general. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Es ahora. Y si no, les agradecemos Bueno, mucho. yo, Sí, buenas noches, buenas hola. tardes. Yo soy de Santa Cruz, el Calafate. Estoy enseñando acá, soy profesora de ciencias políticas. Doy formación ética y ciudadana y economía, ambas materias. Y bueno, yo he transversalizado el tema. Al llegar pues yo soy de Jujuy, también de una provincia minera, he nacido en un lugar que se llama Mina El Aguilar, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, y me vine al otro extremo del país a trabajar, por una cuestión laboral también. Y cuando llegué acá a Calafate, he encontrado esta también, más allá de que sea los glaciares, tenemos una diversidad y es una provincia muy minera. Creo que, no sé si sería la pregunta, ¿qué le faltó al sistema educativo para poder promover esto que dicen ustedes, ¿no? Promover la juventud, la niñez, porque cuando yo he llegado acá, por lo menos en educación, sí se promueve, cuando yo hablo en economía, hablo de la industria sin chimenea, que es la turística para nosotros, por ejemplo, sacando por ahí de lado un poco el tema de la minería, pero la verdad es que los chicos muy poco conocimiento. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le faltó al sistema educativo? Más allá del movimiento tecnológico, esto de crear conciencias. Y por ahí, por ejemplo, a mí me cuesta, ¿no? Es un pesar. Y con lo que pasó ahora, creo que recién acá en Calafate, porque este es también es un pueblo que recibe muchos provincianos, entonces vienen, trabajan y se van. El cuidado que deja en esta industria sin chimenea, como le digo a los chicos, es casi nada. Y no hay una conciencia tampoco de cuidado. Entonces, ¿qué le faltó al sistema educativo? Es mi pregunta, no sé, central para mí, ¿no? A mí me es difícil responder porque no soy especialista en educación. Em, Generalmente, digo, la educación claramente para formación, sobre todo para formación de ciudadanos que puedan reclamar, que puedan estar atentos de las cuestiones ambientales en la política, en las políticas públicas, es importante. Lo que generalmente trato de marcar es que no necesariamente la, la la educación formal te forma, etcétera, pero a la hora de pensar las políticas públicas, por eso muchas veces el plantear, no, lo que nos falta es educación a todas. Sí, digo, puede haber fallas en la educación y todo, pero en general, em, yo creo, digo, y por la sensibilidad que tienen, digo, todas las encuestas que se han hecho durante muchos años, el argentino tiene una sensibilidad alta en términos ambientales, más allá de que conozco, no conozca, aunque lo diga en palabras, aunque lo exprese como algo políticamente correcto, se considera un valor. Y eso ya es importante. Dentro del sistema educativo no puedo plantear más o menos lo que puede fallar o no. Lo que sí es cierto que hoy el sistema educativo tiene una competencia directa con con los medios de información.
básicamente, que son más rápidos, tienen un nivel de atracción hacia la gente y que lo que hablaba Laura antes puede estar generando información, desinformación, que eso compite con el sistema educativo, más allá de que estuviera bien estructurado o no. Con respecto a ese punto específico, no lo sé porque no soy especialista en eso. Sí que los modos de consumo hoy, de lo que es todo lo que es medios, redes sociales, medios de información, hay desinformación y lo que siempre hay que tener en cuenta que más allá de la educación, hay una cantidad de intereses, digo, no es que se legisla de una u otra forma porque en términos, hablando del sector político, en términos del sector político no sabe o sabe. Puede saber más, puede saber menos, pero en general son por posicionamientos políticos o por interés más allá del conocimiento. Lo digo esto porque ayer recordé que en una intervención decían que los legisladores se tendrían que formar para votar determinadas leyes ambientales y por más que estuvieran formados, digo, el voto en esta instancia lo determina otra cosa, no lo está determinando si están formados en eso o no. Pero lamento no poder responderte a tu pregunta concreta porque no tengo la capacidad ni el conocimiento para hacerlo. Yo tampoco soy un especialista, pero solo quiero decir que el otro día, en el 24 de marzo, salió una encuesta acerca de dónde los sectores más jóvenes habían adquirido la formación de que había pasado el 24 de marzo y eso era la escuela, eso era la educación. Cuando laburamos temas de ESI o de abuso infantil, la ESI tuvo un impacto muy positivo en términos de poder detectar los casos de abuso infantil. Y cuando hicimos la ley de educación ambiental, nosotros incorporamos, junto a Graciela Camaño, que estaba en la comisión y que laburamos, no me acuerdo ahora el número, pero un artículo de la ley de educación que planteaba la obligatoriedad, que no estaba en la ley de ESI, no estaba eso, fue como un error de técnica legislativa, que plantea la obligatoriedad del contenido de educación ambiental en la currícula educativa de todos los años. Yo creo que nosotros tenemos que elaborar mucho eso, elaborar mucho que el sistema Bueno, yo educativo. te cuento que el año pasado, por primera vez acá en Calafate, yo trabajo en un colegio religioso también, pude hacer una transversalización, era bastante medio loco, era formación ética, economía, cultura cristiana, que habla el Laudato Si, que es la encíclica del Papa Francisco, Muy buena. y literatura. Entonces la idea era transversalizar y también ver la economía no como algo netamente materialista, sino también ver cómo los recursos que son limitados ante nuestras Claro. necesidades ilimitadas, los chicos recién pudieron comprender por qué yo decía industria sin chimenea, porque de esto viven los padres que viven acá. Ujú. Pero igualmente falta muchas políticas públicas, muchas políticas educativas que puedan fomentar. Y bueno, esa era mi pregunta, ¿qué nos pasó a nosotros? Bueno, porque yo ya soy grande. No sé, yo, quizás no sé, vos sos más joven que yo o ustedes más joven que yo, pero creo que faltó bastante en eso. Y yo Yo que no soy de creo una ser más familia joven que minera en vos, pero Jujuy, soy de Jujuy, mi padre minero, entonces, y allá es otro mundo también, y la gente está y yo creo que desde hace años La es como si educación estuvieran en una ambiental nos va a burbuja. ayudar. Sí, sí, allá tenemos, por ejemplo, en Jujuy está la zona de Abrapampa con Metal Huasi, la contaminación tremendamente que hasta el día de hoy afecta al pueblo, que es Abrapampa, y bueno, estoy en los dos extremos y duele mucho escuchar todos los días, ¿no? Gracias. Bueno, les agradezco a expositores, participantes por esta charla muy interesante. Eh, y bueno, la charla va a quedar grabada, así que la pueden compartir, la pueden divulgar. Hagamos ese ejercicio también, que es muy productivo, para llegar a más personas. Eh, y bueno, me parece que nos queda como otra oportunidad de hacer encuentros presenciales también,
como exigencia, pero me parece como una buena propuesta también. Esperemos poder lograrla y bueno, contribuir un poco a pensar cuál es ese otro modelo que podemos desarrollar desde este ambientalismo polifónico. Gracias a todos y a todas. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, gracias.